Vamos a dar comienzo a la reunión de hoy. Los que vengan se continuarán eh, anotándose e ingresando. Esta es la segunda reunión de las tres que están programadas para la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2020 por FEPAI, y el tema va a ser desarrollado por Dulce María Santiago. Es un tema similar al que trató el año pasado y que nos pareció muy interesante, en cierta manera, reiterarlo, porque se trata de una cuestión relativa a nuestra política científica a partir de 1960 en relación con otros aspectos de la vida argentina, la cultura, la filosofía, los movimientos sociales, la visión general de la sociedad. Dulce María Santiago es doctora en filosofía por la Universidad Católica Argentina. Ella se ha especializado, fue el tema de su tesis, y ha continuado en eso, en la historia de la filosofía argentina, particularmente en el siglo XX, y también la filosofía y la cultura latinoamericana han sido objeto de diferentes publicaciones, investigaciones y trabajos. En estos momentos ella forma parte de un grupo, de un equipo en la Universidad Nacional del Sur, cuyo tema es la investigación de la filosofía argentina reciente, entendiendo por reciente a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Bueno, sin más preámbulos, entonces, la escuchamos en la primera parte. En la segunda parte, luego de los 40 minutos, tendremos la posibilidad de una conversación, de un diálogo, etcétera. Muchas gracias por estar con nosotros, Dulce, y te escuchamos. Sí, yo voy a tratar de ver si puedo compartir. A ver, ¿me podrías permitir para compartir la pantalla? Si puedo Yo compartir. no lo hago porque se me borran las imágenes. Ah, bueno, Y no después importa. algunos no pueden ingresar en la imagen. Eh, Está bien. Y entonces lo que voy a hacer después, cualquier cosa, les envío el Power y los textos que tenía previstos para esto, porque así, si les interesa, los pueden ver. Pero no importa, sepan que el material está. Bueno, lo que vamos a trabajar entonces es la ciencia y la tecnología en el pensamiento argentino, un periodo que podríamos llamarlo de consolidación científica a partir de 1960. Podríamos decir que es una tercera etapa, después de, digamos, de un periodo, digamos, de inicio del positivismo, de creación de lo que sería el conocimiento sistemático de la ciencia en la universidad, y la primera mitad del siglo XX, a partir de la Reforma, sobre todo se consolida en la Universidad de Argentina la enseñanza de la ciencia. Entonces, esta etapa ya sería entonces de una consolidación, es decir, ya se ha ido formando y conformando esto que podríamos llamar el conocimiento científico y tecnológico. Para eso hay que tener en cuenta que los antecedentes de esta consolidación tienen que ver con el panorama de que a partir de 1930, a causa de la crisis y de la recesión, empieza realmente un periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Su principal motor fue el capital nacional con una mayor intervención del Estado en la producción. Y esto sobre todo con un fin, podríamos decir, para dinamizar la economía después de la gran recesión que había tenido lugar a partir de los años 30. Después de la Segunda Guerra Mundial comienza un periodo de expansión de la economía y de máxima productividad, pero ya en podríamos decir, en un paradigma de
transnacionalización. Sería una palabra, podríamos decir, semejante a esto que hoy designamos como globalización. Es decir, el conocimiento científico y tecnológico alcanzan un nivel de expansión transnacional. Este patrón de inserción de las empresas transnacionales da lugar entonces a un proceso de difusión de las mejores prácticas científico y tecnológicas y el desarrollo de los países queda ligado precisamente al tema del progreso del conocimiento científico y tecnológico. Hacia 1950, entonces, este desarrollo de científico y tecnológico es una condición necesaria y suficiente para generar el desarrollo económico-social. Y entonces podríamos decir que se liga necesariamente el factor de ciencia, tecnología al desarrollo económico y social. Esto entonces promueve políticas modernizantes a través sobre todo del desarrollo industrial, y en esta época se va a destacar sobre todo en la región el desarrollo de Argentina y de Brasil. O sea, en América Latina van a ser los dos puntales, podríamos decir, de este desarrollo. Antes de comenzar esta etapa a partir de los años 60, es necesario considerar que se consolida también un enfoque que se llama sociocultural, es decir, a partir de los años 60 no solo se consolida el pensamiento científico y tecnológico, sino la necesidad de vincular a este pensamiento científico y tecnológico, a este progreso, con la dimensión sociocultural. Es decir, no puede aislarse, podríamos decir, el factor social de la ciencia y de la tecnología. Y es necesario considerar que a partir de los años 60 encontramos dos grandes periodos en esta consolidación. Uno va a ser el de los años 60 y 70, donde fundamentalmente la ciencia se va a relacionar con la sociología. Recordemos que es la época, podríamos decir, de esplendor de la sociología, del auge, ¿no?, del conocimiento sociológico, en un enfoque que va a ser, podríamos decir, localista, desde América Latina. Pero a partir de los años 80 y 90, en cambio, se va a dar un cambio de paradigma, un giro en este sentido, y va a operarse, sobre todo por la presencia ya de una dimensión, podríamos decir, en las palabras de esta época, transnacional, ya llegando a lo que es la globalización, a un pensamiento, en cambio, que privilegia, digamos así, el punto de vista internacional, transnacional, o podríamos llamarlo también global. En este contexto, digamos así, epocal, que es a partir de los 60, sobre todo ubicando en esta época a este desarrollo del pensamiento científico y tecnológico, tenemos que considerar un cierto contexto. Un contexto que, sobre todo a nivel nacional, había sido de una profunda, digamos así, visión propia, un proceso que podríamos llamar nacionalización, que sobre todo a partir, digamos así, del peronismo quedó bastante instalado en este sentido, una industrialización por sustitución de importaciones como resultado de este paradigma, la intervención, por lo tanto, del Estado en la producción, una política que aspira a ser modernizante, y las investigaciones en este terreno son fundamentalmente en el terreno de la salud y del agro. Es decir, todo lo que tiene que ver con lo científico y tecnológico tiene fundamentalmente estos dos temas. La salud por una cuestión social, y el agro, porque obviamente el modelo de desarrollo agroexportador había, digamos, ya fundado sus raíces, y por lo tanto era lo fundamental
del desarrollo económico, es decir, no se concibe el desarrollo económico argentino sin el agro. Por lo tanto, toda la investigación en esa línea va a ser bienvenida en esta época. Entonces, en este primer periodo, que serían los años 60 y 70, este modelo de pensamiento latinoamericano en ciencia y tecnología y sociedad, es decir, podríamos decir un enfoque tridimensional de años 60-70, se llama los PLATS, que sería la sigla de esto que acabo de nombrar. Hay un proyecto nacional, sobre todo muy ligado al tema social, hay una demanda social también de la investigación científica y tecnológica. Se destacan como los representantes así más importantes en este movimiento, Amílcar Herrera, Jorge Sábato, Oscar Barsaski, y podríamos decir que el modelo es comprender el cambio en términos globales y no solo explicar la situación local. Entonces, hay una fuerte oposición al cientificismo, que es obviamente la vertiente, podríamos llamar, global, ¿no es cierto? O sea, es un rechazo, podríamos decir, de ese cientificismo positivista que proviene de afuera, y hay una vinculación, digamos así, muy profunda con algo muy latinoamericano, que va a ser la teoría de la independencia de Cardoso y Faleto. Entonces, la búsqueda, digamos así, de un pensamiento local, pero también que logre cierta autonomía, es la aspiración de este movimiento, que realmente es más, podríamos decir, de carácter ideológico que empírico en cuanto a las posibilidades de progreso en esta materia en un sentido tan localista. Si bien, digamos así, se enraiza en lo que sería y se vincula con lo que es el pensamiento latinoamericano epocal de los años 60-70, no puede, digamos, tener un desarrollo muy importante debido a las limitaciones del propio modelo. Entonces, hacia precisamente los años 80, con la irrupción de lo que sería la informática en el mundo del conocimiento y también en el mundo laboral y en la industria, aparece entonces un nuevo modelo o paradigma que se va a denominar la ECSAL, Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad aplicados a Latinoamérica. Ahora ya, digamos, la dirección es del exterior al interior, es decir, podríamos decir una cierta adaptación de ese modelo que viene de afuera. Se van esta irrupción de las nuevas tecnologías, fundamentalmente lideradas por la informática, irrumpe de una manera, digamos así, novedosa, en todo el modelo de desarrollo. Y entonces aparece una nueva base de técnico-económica y nuevas formas de organización socioinstitucional, porque no solo irrumpe en el mundo del conocimiento propiamente dicho, sino también en las instituciones, en la industria, el mundo laboral, etc. Es decir, la informática, podríamos decir, irrumpe transversalmente y eso acelera un proceso de cambio, produciendo cierta incertidumbre en el campo de la economía. Aparece esto que denominamos la innovación, que es una, podríamos decir, una característica de vertiente económica, y frente a esta globalización del mundo, digamos así, del conocimiento liderado por esta revolución informática, hay una reformulación del papel del Estado. Es decir, se empieza a reconsiderar cuál es la función del Estado en esta nueva dinámica. Y aparecen entonces
nuevos modelos de crecimiento y de inversiones que tienen que ver con la tecnología. O sea, de alguna manera, esta revolución informática va a liderar el cambio. Y cuando se analiza propiamente la situación argentina, es decir, nuestra situación local, aparecen estudios muy interesantes que tienen que ver con una consideración de lo que se denomina la anomalía argentina. Implica una mirada, digamos, de característica económica sobre la ciencia y sobre la técnica, y la síntesis, podríamos decir, de esta anomalía consiste en que nuestros éxitos en esta materia preanuncian o preceden a fracasos. Es decir, lo que debería considerarse, ¿no?, un inicio de un desarrollo en sentido exitoso, termina con una cierta, podríamos decir, un fracaso o frustración. Y por lo tanto, se concibe que esta modernización a la que se aspira está vinculada a un proceso social y cultural. Es decir, que no es solamente el factor científico y tecnológico el que debemos considerar como la forma, digamos así, de progreso, o de éxito, sino que está también, podríamos decir, relacionado con el proceso social y cultural que de alguna manera es lo que no termina como de consolidarse. Entonces, acontece esto que se denomina la anomalía. Los éxitos preceden a sus fracasos, y tiene que ver con la relación entre ciencia, tecnología y sociedad. En el fondo, lo que late entonces es el problema del desarrollo. El desarrollo que debe concebirse en términos, podríamos decir, locales, no solamente como una categoría económica o con una consideración de un desarrollo solamente en la dimensión económica, sino que está, podríamos decir, implícito en él, para que sea efectivo, el tema social. Y entonces aparece como, de alguna manera, como una especie de causante, ¿no?, de la anomalía. Es decir, de alguna manera, Latinoamérica, y especialmente Argentina, porque es estudiada no solamente en el terreno de la ciencia y la tecnología, la anomalía, sino también en economía. Incluso creo que hay un libro bastante reciente sobre estos de que los procesos económicos en Argentina son circulares, duran, ¿no?, 10 años y vuelven nuevamente siempre a reincidir el fracaso después de una época, podríamos decir, de progreso o de desarrollo económico. Y el análisis siempre termina, digamos, concluyéndose en esta línea, ¿no?, de que realmente mientras no se considere al desarrollo de una manera más integral, vinculada a lo social, no va a poder ser tal. Y otro de los grandes temas que tiene que ver con este desarrollo científico y tecnológico dentro de estos modelos, y que sobre todo se acelera hacia el segundo, es decir, hacia fines del siglo XX, es algo que se dio, pero que realmente ya antes también venía sucediendo. Lo que pasa que se vuelve muy, podríamos decir, acelerado o progresivo hacia el fin del siglo, es lo que se denomina la fuga de cerebros. Y entonces se considera que la Argentina es, por un lado, un país productor, pero también expulsor de emigrantes altamente calificados. Por eso se habla de fuga de cerebros. Es decir, el sistema, de alguna manera, del conocimiento, el sistema educativo argentino, universitario, permite, de manera, podríamos decir, bastante
masiva la formación calificada en ciencia y tecnología, modelo que consolida la Universidad Nacional, pero lo que no logra es retenerlos a través, sobre todo, de el aspecto profesional y laboral, lo cual causa, podríamos decir, esta sangría, y juntamente con otros países, también Estados Unidos tiene, podríamos decir, pérdida de personal calificado, de ciudadanos formados, Inglaterra, Canadá, Israel, Australia, etcétera, son los grandes, de alguna manera, receptores. ¿Qué quiere decir? Que las necesidades que ellos tienen y que no logran formar, las nutren a través de la Argentina. Es decir, estos destinos hacen que los argentinos que han sido educados con el aval del Estado, porque obviamente es la Universidad Nacional, terminan de alguna manera siendo recibidos por estas grandes potencias. Entonces, es necesario considerar que estos dos paradigmas que sucedieron y que tienen que ver con un cambio precisamente producido por el mundo científico y tecnológico, es decir, por el mundo del conocimiento a nivel global, terminan también produciendo cambios en nuestra forma de concebir lo que llamamos el desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Hay una forma nueva de concebir también el mundo del trabajo, y esta, podríamos decir, pérdida del sentido de la nacionalización, es decir, de la injerencia del Estado, de que las empresas y los capitales extranjeros tienen ya sus posibilidades, por un lado, de venir, pero por otro lado también de emigrar en cualquier momento, produce un cierto deterioro de lo que sería la recepción, digamos así, de este capital cognoscitivo que se produce en nuestro suelo sobre ciencia y tecnología. No solo exportamos cerebros en el sentido de gente capacitada, sino que tampoco, digamos, tenemos la capacidad de saber administrar estos capitales inversores o estas empresas multinacionales que vienen, hacen una inversión, pero cuando se producen estos, podríamos llamarlos, como se denominan círculos viciosos del mundo de la economía y también del conocimiento, entonces todo lo que podríamos decir habíamos capitalizado se evapora, se pierde. Y de alguna manera esto fue lo que causó un gran deterioro, podríamos decir, de la situación local argentina, porque las inversiones cada vez fueron, podríamos decir, más perjudiciales para nosotros. Es decir, cada vez hicimos peores negocios con lo que podríamos considerar esto de la inversión extranjera. Entonces, ¿qué podemos, digamos así, considerar de esto? Que estos estudios que responden a una dinámica más bien local, porque estos dos modelos, bueno, primero fue, digamos, una perspectiva local y después fue una perspectiva más exterior, pero fueron, digamos, dos modelos que entronizamos. Fue, de alguna manera, un estudio que sobre todo se desarrolló en el ámbito de la universidad pública y que ahí sí tuvimos, podríamos decir, ciertos beneficios en este sentido. Por un lado, hay una transferencia de tecnologías por el desarrollo local,
El mercado se volvió el criterio básico, esto realmente nos perjudicó terriblemente. La empresa es el nuevo patrón de intervención. La comunidad científica estudia fundamentalmente ciencias básicas y en lo que, digamos, aportó fue en la importancia que se le empezó a dar a lo que llamaríamos una formación interdisciplinaria. Es decir, hay una profunda conciencia en el ámbito académico de que los estudios de ciencia y tecnología no pueden aislarse de ese contexto o de esa dimensión humana para que realmente ese desarrollo sea efectivo. O sea que ha tenido, podríamos decir, más aspectos negativos que positivos en cuanto a lo que fue, digamos, este desarrollo paradigmático de la ciencia y la tecnología. O sea que todavía Argentina sigue siendo, podríamos decir, un país que es visto con cierta capacidad de formar, sobre todo en investigación, en ciencia, en tecnología, pero no la capacidad ni de retener el capital humano que forma, ni tampoco de que ese, podríamos decir, conocimiento vuelva en favor de la sociedad. Y eso es quizás el elemento más negativo, o sea, junto con esto de la fuga de cerebros, esta anomalía que al final termina siendo sumamente perjudicial a la hora de hacer una conclusión, una evaluación sobre los resultados que esto aporta a la sociedad. Es decir, cuando hay que evaluar qué conclusión le deja este desarrollo científico y tecnológico, nos encontramos entonces con esta, podríamos decir, deficiencia. A mí me interesaría destacar algunas breves ideas de Sábato, que fue Jorge Sábato, que fue el gran, podríamos decir, intelectual de estos temas, y que se plantea si es necesaria la tecnología, ¿no? Y entonces dice que para él lo fundamental, ¿no?, es que es necesario reflexionar siempre sobre los primeros principios para llegar luego a las conclusiones más concretas que busquemos. Y lo que quiere proponer es que la necesidad o no de la tecnología nace en la sociedad postindustrial ante la crisis de una sociedad que había tomado como uno de sus símbolos capitales a la tecnología. Esa tecnología que el optimismo panglosiano de los positivistas convirtió en fetiche, hoy es atada duramente, como en su momento lo hicieron con justicia filósofos anarquistas, románticos y surrealistas. Muchas voces acusan a la tecnología de ser causa fundamental de las crisis de nuestra civilización y otras proclaman la urgencia de una vuelta a lo que sería el estado natural. El hombre crucificado de André Breton, el hombre engranaje de Ernesto Sábato, el hombre unidimensional de Marcuse. Bueno, se trata de una posición de alerta sobre los graves peligros de idolatrar la técnica. No hay ni puede haber producción sin tecnología. La tecnología es, pues, imprescindible, a la par que también es inevitable, porque en la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la satisfacción de sus necesidades, según la certera definición de Ortega y Gasset, entonces la tecnología se necesita. Y esta sería entonces para él la conclusión. Pero ¿qué tecnología? Y la tecnología que se necesita es aquella que ayuda a promover las necesidades básicas de la humanidad y a desarrollar plenitud de todas sus capacidades, empleando los recursos disponibles,
de manera que no conduzca a la explotación o sojuzgamiento del hombre, ni a la destrucción irreversible de la naturaleza. Sería, digamos, hoy una utopía, a lo mejor, la tecnología que está planteando. Por eso, él hablaba de la tecnología humana, ¿no es cierto?, en este sentido de que no produjera ninguno de estos daños y sí contribuyera a la satisfacción de las necesidades. También es necesario, me gustaría hacer una breve referencia a lo que es, podríamos decir, la dimensión política de la tecnología. ¿En qué sentido hablamos de esto? ¿Qué es lo que ha hecho la política, podríamos decir, con esta formación científico y tecnológica? ¿Qué lugar le ha dado a esta formación? Y en este sentido, como obviamente, como todo está ligado al desarrollo político, es importante considerar que el nacimiento, esperen que me fijo bien la guía que tengo para no omitir ninguno de los pasos que he considerado, acá lo tengo. Primero, hacia los años 60, era una subsecretaría de Ciencia y Tecnología que estaba vinculada por un lado con la presidencia y por otro con el Ministerio también de Educación. En 1983, Alfonsín eleva la subsecretaría al nivel de secretaría en el Ministerio de Educación y Justicia, y lo nombra a Sadowski, el primer, podríamos decir, secretario de Ciencia y Tecnología. En 1990 se promulga la Ley 22.877 de promoción y fomento de la innovación tecnológica. Como dije antes, la innovación siempre ligada, una categoría muy ligada a lo que sería una categoría económica, ¿no? En 1996 se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica dentro de la CECIT, que es la Secretaría, que estaba en el Ministerio de Cultura y Educación, es decir, una secretaría en el Ministerio de Cultura y Educación. Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva fue ministerio, o sea, se eleva a rango de ministerio de 2007 a 2018. Luego, de 2018, es Secretaría de Gobierno del Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia, y desde fines del año pasado, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estos serían los lugares, podríamos decir, oficiales de la ciencia y tecnología dentro de lo que sería el contexto de lo político. O sea, de alguna manera, por lo menos se la visibiliza políticamente, aunque no por periodos y ligados, obviamente, a los distintos momentos de los distintos tipos de gobierno, con lo cual, podríamos decir, tampoco tiene asegurada un estatus dentro del mundo político. Esto es en breve síntesis, porque como eran solo 40 minutos, no quise alargarme más, lo que sería este recorrido de lo que llamaríamos la consolidación, ¿no? No consolidada, podríamos decir, efectivamente, pero sí, de alguna manera, por lo menos visibilizada, ¿no? De la ciencia y tecnología a partir de los años 60. Así que bueno, después si quieren, estás muteada. Tenés que desmutearte, Celina. A ver, ahí, no, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias por tu charla, muy interesante. Ahora vamos a hacer 5 minutos de descanso, volvemos con el mismo link y vamos a conversar un poco sobre algunos de estos temas tan interesantes. De modo que, bueno, los esperamos en 5 minutos. Gracias. Muy bien. Bueno, empezamos entonces la segunda parte
con algunos comentarios, o si Dulce quiere decir algo más, como estuvo muy resumida la última parte en función de cumplir con los 40 minutos, pero hay unos minutos más si se quiere decir algo más. Sí, bueno, lo que me faltaría agregar es como, por ejemplo, el gran autor de esto, que es Jorge Sábato, había ya visto con claridad ese tema de la mirada, digamos, de la política económica sobre la política tecnológica, es decir, esta relación, podríamos decir, entre lo económico y lo científico-tecnológico, pasado obviamente por el tamiz político. Y él dice, fíjense, me parece fundamental tener muy clara la conciencia de este problema. En esta relación con la estructura productiva es donde nace la necesidad de ligar la política económica. No puede haber política tecnológica a contrapelo de la política económica. Es una contradicción. Basta un solo cambio en la tarifa arancelaria de productos que se importan para que todo un desarrollo tecnológico se frustre. Si este cambio de aranceles es desfavorable para la producción nacional, por lo tanto, la política económica y política tecnológica deben marchar a la par y con absoluta coherencia. Por supuesto que luego hay que establecer los vínculos entre política tecnológica y política científica, en la medida que la ciencia es contribuyente muy importante de los paquetes tecnológicos. Y con la política cultural, porque hay que tener una política de formación de cuadros para alimentar la producción y el manejo de la tecnología en la sociedad. Una vez que hayamos logrado asegurar la coherencia, estaremos asegurando la existencia misma de una política tecnológica. Absolutamente inútil será declamar objetivos tecnológicos globales magníficos si la política económica implícita o explícitamente está diciendo otra cosa en la letra chica. Si está alimentando una capacidad de importación ciega de tecnología, por ejemplo, sobre pretexto de que nadie sabe importar mejor que el empresario que necesita tecnología para satisfacer sus necesidades. Eso ha sido comprobado en estudios realizados en todas las sociedades capitalistas, no capitalistas, socialistas, medio socialistas, alienados, semi-alienados. Hay toda una bibliografía que les puede mostrar que eso es una falacia. No es cierto que la importación libre, que la importación ciega de la tecnología favorezca la capacidad de desarrollo tecnológico de un país. También es cierto que no favorece la capacidad tecnológica del país, una actitud negativa absoluta en materia de importación de tecnología. Se trata de ejercer justamente esa capacidad autónoma para constituir un paquete adecuado. O sea, él realmente tenía plena conciencia, ¿no?, de cómo afecta un extremo u otro precisamente a esta capacidad de producir desarrollo científico y tecnológico. Y la importancia que tiene el tema de la política en esto, ¿no es cierto? O sea que me parece que lo deja bastante en claro. Yo creo que si más allá de estos cambios de paradigma, lo que realmente late en el fondo es una incapacidad, podríamos decir, sobre todo, ¿no?, para administrar política y económicamente el desarrollo científico y tecnológico que somos capaces de generar. Es decir, no nos falta, podríamos decir, la capacidad de conocimiento, sino la utilización de ese recurso en una medida en que ni lo económico ni lo político lo dañen, ¿no es cierto? Me parece que ese es el meollo del problema en esta etapa de consolidación científica y tecnológica. No sé si ustedes quieren hacer algún aporte, un comentario, pero realmente era lo que me parece que queda, digamos, podríamos decir, latiendo de esta breve exposición, ¿no?
de cómo Gracias, Dulce. Ya que cerraste con una mención a Jorge Sábato, alguien que es muy querido en la tradición de FEPAI porque participó con una importante comunicación en la primera de las jornadas de Historia de la Ciencia en el año 1982. De modo que, valga este recuerdo como un homenaje a una persona que siempre se interesó por apoyar los estudios de humanismo científico. Eh, yo quisiera añadir a lo que dijiste un marco temporal. Cuando Sábato escribía estas cosas en la década del 70, todavía no se había generalizado, y mucho menos en Argentina, desde luego, el principio hoy prácticamente estándar de que todas las investigaciones de ciencia aplicada y de tecnología e innovación productiva son financiadas en parte por el Estado y en parte por empresas privadas. Precisamente para esto se creó la agencia. Es decir, la agencia da dinero, pero no todo el dinero. Puede dar una parte, habitualmente es el 50%. De tal manera que lo que decía Sábato acerca de que la importación de tecnología no garantiza que realmente haya un adelanto real y una apropiación de la tecnología importada, tenía que ver con el hecho de que las empresas que la traían no la desarrollaban en Argentina y más aún la desarrollaban aquí, pero con personal extranjero. Yo creo que un avance interesante en este sentido es precisamente la creación de la agencia y la idea de esta participación mixta, ¿no? De fondos del Estado y fondos de las empresas. En algunos casos, incluso el Estado paga solamente el sueldo y el edificio. Y todo lo demás, o sea, todos los insumos, los paga la parte del aporte de la empresa. Una de las cosas que en su momento se pensaba, pero no quedó muy claro, es en qué medida esa empresa que ponía ese dinero luego se iba a hacer cargo de los resultados. Obviamente se hacía cargo de los resultados positivos con la patente. Hemos discutido mucho en la década del 90 y en la primera década de este siglo en política científica el tema de la exclusividad de las patentes. Pero por otro lado también es cierto que resulta muy difícil al Estado seguir adelante el proceso de patentamiento y más aún, y esto es lamentable decirlo, no tiene el conocimiento o la práctica jurídica necesaria. Yo en su momento hice un trabajo con respecto a un caso muy particular de unos investigadores que quisieron patentar un avance que en realidad, luego visto a la luz de la ley de patentes, no era patentable, pero sí era registrable como procedimiento, no como producto. Pero después de 5 años de esfuerzos con el CONICET y en ese momento era Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, no salieron adelante, eran médicos, biólogos, o sea, no era su especialidad lo jurídico, finalmente eso se perdió. De modo que, desde otro punto de vista, la realidad es que una empresa que patenta sabe hacerlo y lo hace mejor que el Estado. Esto lamentablemente es así. Pero por otro lado, más allá de las patentes, también está el tema de quién se hace cargo. Obviamente si la investigación fracasa, pierden ambas partes. Pero si la investigación no fracasa y hay un avance, ¿quién se hace cargo de la cantidad de gente que se forma en estas nuevas tecnologías y que suele superar la capacidad de absorción de la empresa? En los últimos 5 años, 6, no tiene que ver, por lo tanto, ni con este gobierno, ni con el anterior, sino con un procedimiento estándar en el CONICET de
permitir ingresar en carrera a personas que han hecho su doctorado, su postdoctorado y sus becas especiales, muchas veces externas, como luego entran en carrera. En muchos casos no entran en carrera. En el año 2012, 2013 y 2014 sucedieron graves situaciones porque más de 2000 y pico de graduados que habían pasado todo el historial necesario para ingresar en carrera, no ingresaron en carrera. En ese momento el ministro, el doctor Barañao, que continuó luego en el gobierno de Macri, pero estuvo en el gobierno de Cristina Fernández, dijo que eso tenían que absorberlo las empresas. De hecho, se hizo todo un trabajo de convencimiento, pero la realidad es que las empresas pudieron absorber, en el mejor de los casos, un 20 o un 30% de ese personal que no podía entrar en carrera, y el resto no. Muchos de ellos, bueno, ingresaron esto que Dulce ha dicho, la caravana de los migrantes capacitados, porque la industria argentina tampoco tiene la envergadura necesaria como para asumir miles de técnicos con sueldos y con materiales para continuar investigaciones ya a cargo exclusivamente de la empresa para beneficio de la empresa. Si la empresa no obtiene réditos suficientes, naturalmente no puede hacerse cargo de ese personal porque tampoco le sirve, porque no puede avanzar en una producción mayor, ni en una ventaja mayor desde el punto de vista de innovación. De modo que el asunto es complejo, pero creo que por este lado del mix empresa pública-privada o de financiamiento público-privado, se puede llegar a superar las prevenciones muy reales que en su momento expresaba Sabato. Bueno, eso es lo que brevemente quería decir. Sí. Él menciona claramente esto de que es algo, podríamos decir, forma parte también de nuestra anomalía, el hecho de que no hay una cultura empresarial para la investigación. Que entonces, siempre que se habla de investigación y de desarrollo, digamos, científico, tecnológico, se supone que eso lo tiene que hacer el Estado en general y la empresa, digamos, limitarse simplemente a su micro, podríamos decir, necesidad de investigar y que es algo más secundario. En general se considera que la investigación propiamente tiene que venir del financiamiento estatal, ¿no? Eso lo menciona no solo Sábato, sino casi todos los que estos autores que hemos mencionado y que realmente todos los que hacen en general historia de la ciencia de esta época, el financiamiento siempre es algo como hay que pedirle financiamiento al Estado, ¿no? Claro, eso Entonces, hizo crisis cuando se vio claramente que el Estado solo no puede. Es claro, demasiado costoso actualmente la investigación como para que el Estado se haga cargo y corre el riesgo de años para una investigación fracasada finalmente, ¿no? O que la patente del otro llegue antes. Si pensamos lo que está pasando ahora con las vacunas, nos damos cuenta de la gravedad de la situación. El dinero que están invirtiendo los grandes países con resultados de momento muy poco satisfactorios, no podría hacerlo un país con menor capacidad económica. De modo que sí, es cierto que en esa época el criterio era que el Estado financia. Cambiar la tesitura de que el Estado financia al Estado cofinancia también implica, desde otro punto de vista, abandonar la idea de que solo el Estado fija las políticas científicas, porque naturalmente el que financia también tiene derecho a opinar. Y esto es todo un problema. ¿Quién determina las prioridades en ciencia y tecnología en un país? Entre nosotros eso es bastante aleatorio. Tampoco hay una línea clara de desarrollo. Yo recuerdo que justamente cuando asumió Sadowski, al que te referiste,
quiso hacer una modificación demasiado drástica en cuanto a las prioridades de ciencia y tecnología, olvidando que la Argentina tenía una tradición muy importante en materia biomédica y que no se le podía sacar 20 o 30% de recursos a medicina y biología para dárselo a informática. El resultado fue una puja que no le hizo bien a nadie. Por un lado, se desfinanció bastante la tradición de investigación médica, que nos había dado 2 premios Nobel, y por otro lado, no se logró tampoco un avance significativo en informática. Esto es un ejemplo de que cambiar las tradiciones que están asentadas en un país con grupos grandes de investigadores capacitados y grupos consolidados no puede hacerse así por una decisión, aunque fuera interesante, novedosa, y muchos la compartimos en el sentido de que era necesario introducir ese tema en Argentina, pero el resultado fue negativo en definitiva, tanto para la investigación ya consolidada de medicina como para una investigación que se pretendía amparar y fortalecer. No sé si alguien más quiere decir algo. Sí, quería hacer una consulta. Buenas tardes, ¿qué tal, sí. Dulce? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Coria, yo soy de UCEL de Rosario. Le quería preguntar, usted sabe que la mayor parte o buena parte de la investigación en Argentina se hace en las universidades. Y usted mencionó en las universidades nacionales. Yo quería además acotar que también se hace en las privadas, además de las nacionales. ¿Qué opinaba sobre el tema de la ley que se ha sancionado hace poco, la ley del conocimiento? Y en su opinión, ¿qué beneficio puede traer? Sí, yo creo que es bastante reciente esto de que las universidades privadas, digamos, empiecen a intentar, ¿no? Llevar a cabo investigación que proporcionalmente siempre fue menor, es decir, siempre se pensó por este tema, digamos, que Sábato dice como que hay una mentalidad, ¿no? Que Argentina que supone que, bueno, por esta intervención del Estado también debe dedicarse a avalar, a financiar la investigación en universidades nacionales. Y yo creo que obviamente es un cambio de mentalidad que tenemos que realizar, que realmente justo en este momento tal vez sea muy difícil de llevar a cabo por las circunstancias, pero para el futuro, fíjense que en las universidades privadas se están viendo todas de alguna manera de ver cómo se relacionan para la investigación con CONICET, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en la UCA y desde que está, bueno, tenemos un rector que es sanitarista, médico, y realmente intentó, desde que llegó, compartir institutos de investigación con el CONICET, y antes financiaba el CONICET y ahora financia la universidad privada, porque las universidades privadas, claro, quedaron como, podríamos decir, desprovistas de méritos en investigación en general. Entonces, ahora me parece que las universidades privadas tienden a posicionarse dentro de eso. Entonces, vamos a ver en el futuro, o sea, por ahora son las universidades privadas las que se tienen de alguna manera que hacer cargo si quieren, digamos, conseguir investigación, aunque sea con CONICET o no sé, todo lo que tiene que ver con la financiación para investigación en privadas tiene que surgir de ellas, o sea, no es como antes que se conseguía que el CONICET o el Estado financie una institución aunque tuviera sede nomás en la universidad privada, o etcétera, ¿no? Me parece que en esto se está tratando de operar en cambio. Yo no estoy muy interiorizada de lo que es la ley del conocimiento, pero la verdad que
lo que se ve es un cambio en general en todas las universidades privadas con el tema de investigación, y llama la atención hasta en áreas como humanidades, ¿no? En historia, por ejemplo, ¿no? Que tratan realmente de, digamos, de tener cubierto alguna, digamos, alguna forma de la investigación para posicionarse en el mercado, ¿no? Porque la verdad es esa, ¿no? Para poner en la página, ¿no? Las actividades, los resultados, etcétera, que yo creo que incluso en ese sentido es hasta más beneficioso que en el propio CONICET, porque en general lo que buscan es divulgar lo que publican, publicarlo, ¿no? Cosa que a veces en la Universidad Nacional o en CONICET no se hace, ¿no? No se divulga tanto, no se promociona. En cambio, como para las universidades privadas es una forma de inserción económica, le dan como otra divulgación. Eso es lo que en general, hay un compañero mío que acaba de escribir un libro sobre la industria del conocimiento en las universidades. Él habla de universidades, cómo hoy está tan industrializado la investigación que el profesor, la tesis de él es que pierde todo gusto o sabor por investigar porque está presionado por los moldes que le impone la institución para la investigación. Bueno, pero también recordemos que en la ley donde se autoriza el funcionamiento de universidades privadas, se dice taxativamente que el Estado no puede poner fondos en las universidades privadas. Y eso ha sido siempre así hasta el día de hoy. La otra cuestión que hay que tener en cuenta también es que desde el 95 empezó la CONEAU. Y la CONEAU exige investigación a todo el mundo igual, con lo que para mí es un despropósito, es que le exija igual el mismo estándar a las universidades nacionales que a las privadas cuando las nacionales son financiadas por el Estado, es decir, por todos nosotros, y las privadas no. Con lo cual, eso es una desventaja tremenda y, digamos, sigue estando hoy igual, y la CONEAU exige, digamos, una investigación del mismo nivel que en las universidades pública, con el argumento que los títulos son de igual validez. Sí, los títulos son de igual validez, pero la fuente de financiamiento para las privadas no existe desde el Estado. Entonces, esto es una cuestión que, por supuesto, siempre es una cuestión para mí, muy hipócrita, el hecho de pretender exigir lo que por el mismo lugar no se da. Porque las universidades privadas, para garantizar una investigación de calidad, tienen que sacar el dinero de las cuotas, en un país donde la situación económica es muy mala. Con respecto a la ley del conocimiento, es esto la posibilidad que tienen las universidades hoy de generar conocimiento, por ejemplo, software, y poder venderlo. Entonces, parte de ese, digamos, de ese producido queda para la universidad. Es una cosa muy nueva porque todavía no se ha reglamentado. La ley está ya firmada, no está reglamentada, pero el objetivo es ese. Y yo creo que fatalmente va a llegar a ser así y va a tener que haber una fuente de ingresos para que la universidad privada pueda investigar en el mismo nivel, porque si no es una desventaja muy grande y la exigencia es la misma. Entonces, yo creo que en la ley de conocimiento, que tampoco estoy muy interiorizada y como bien dice el doctor Coria, no sabemos porque la letra chica de la reglamentación va a ser decisiva, me parece que el problema fundamental que hay en esa ley es el tema del impuesto, o mejor dicho, de la rebaja del impuesto o de la consideración diferente, el proyecto que se había aprobado en el gobierno anterior fue modificado
mejor dicho, que se había semi-aprobado porque era la Cámara de Diputados, y se modificó en esta ley estableciendo una diferencia muy grande entre las pequeñas y medianas empresas de producción del conocimiento y las grandes empresas. Mientras que el proyecto que tuvo media sanción eximía el 60% de los impuestos a todas, en esta ley las grandes empresas solo tienen una ventaja de un 25 a 35% o menos de exhibición de impuestos. El problema que yo veo en esto, y lo digo con toda sinceridad, es que no creo que ninguna mediana empresa, y mucho menos una pequeña empresa de software, pueda desarrollar verdaderamente una investigación importante. Una universidad es en todo caso una gran empresa en la visión de esta ley, y solamente en la medida en que se ponga mucho dinero se puede llegar a un trabajo de producción en conocimiento informático que verdaderamente pueda servir y ser competitivo con relación a otros centros extranjeros que en estos momentos es necesario importar. De modo que me parece que la cuestión impositiva también es importante. En un país en que se carga a los impuestos que terminan siendo un hándicap para la producción misma, insistir, ya lo sabemos con respecto a las retenciones agropecuarias, insistir con gravar más o no desgravar las empresas que pueden producir conocimiento, entre ellas las universidades privadas, me parece que atenta contra la idea de que produzcamos conocimiento. Las pequeñas y medianas empresas de servicios informáticos lo que pueden hacer es hacer una micro tarea, y seguramente lo pueden hacer muy bien, pero no pueden producir un conocimiento importante en esa área. Eso requiere una capacitación del personal y un costo operativo que una pequeña empresa con 4 o 5 empleados o una mediana empresa con 20 o 30 empleados no lo puede hacer. De modo que me parece que la ley del conocimiento no es un buen instrumento para que produzcamos un avance importante en servicios informáticos. Es una idea que se me ocurre desde el momento en que solo las grandes empresas en cualquier área pueden producir investigación relevante. Esto ya lo sabemos porque ha sido estudiado en política científica en el mundo, no solamente aquí. Una pequeña empresa o una mediana empresa, salvo algunas que otras que son muy especializadas en algunos puntos muy concretos, no pueden producir un avance tecnológico innovativo relevante. De modo que creo que esta cuestión de la legislación sobre cómo puede ser la producción de conocimientos a nivel privado, o sea, a nivel empresarial, si no hay una concepción acerca de que también hay que motivar a la empresa, porque no es solamente una cuestión de ganancia, sino de reinversión. Si no hay ganancia, no hay posibilidad de reinversión. Eso es una verdad casi de perogrullo. Esto le sucede a la gran empresa, pero también le sucede al kiosco de la esquina. De modo que no soy muy optimista con respecto a esta ley. Pero bueno, veremos cómo se hace la reglamentación, que puede ser importante en ese sentido. Sí. Únicamente aquellas universidades que tienen cierta, por ejemplo, San Andrés, que tiene cierto vínculo con capitales, ¿no? De empresas extranjeras, etcétera, que, por ejemplo, a través de que otorgan becas, ¿no? Entonces, tal vez en ese sentido puedan obtener recursos, porque son algunas de ellas universidades, digamos, con buenos contactos empresariales como para poder lograr financiación, sobre todo en proyectos interesantes. Lo que decía
Sábato siempre era que lo que más interesaba en investigación era, bueno, esto de temas de salud o agro, que eran las dos grandes, digamos, áreas de investigación de interés en Argentina, ¿no? Y que era, digamos, el único campo así propicio para la investigación y que fácil para obtener, digamos, financiamiento, ¿no? En cambio, cuando se quiere investigar, no sé, humanidades u otras cosas, ya es más difícil acceder a financiamiento. Claro, Yo participo... Sí, no, pienso que la gran diferencia entre las humanidades y el resto es el costo de los insumos para... Sí, eso sí. Prácticamente un investigador en historia o en literatura es poco, son sueldos. es el sueldo y un lugar de trabajo. Alguien que está trabajando en una innovación productiva, digamos, de insumos, por ejemplo, para internet o para viajes espaciales o para lo que es, o para aviación, o incluso para las cuestiones estas de vacunas, etcétera, es un costo que no se puede asumir desde una pequeña empresa. Coria quería decir algo. Sí, que yo participo de las reuniones del CICIT, que es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología, que es del MINCIT, del Ministerio, y voy representando al CRUP. Hace ya 4 años que estoy yendo a estas reuniones, y lo que me llama mucho la atención es que con el cambio de gestión gubernamental, se cambió por completo los intereses. Usted recién decía que era agro y salud, ¿no? Lo que le interesaba en esa época. Bueno, hoy es el tema del hambre y el género. Esos son los dos líneas de investigación que el CICIT y por supuesto el MINCIT están llevando adelante, y de hecho han pedido proyectos de investigación en ese sentido. La universidad donde yo trabajo tenemos bastante desarrollado el tema de alimentos y de hecho vamos a trabajar con eso. Pero, digamos, las prioridades de investigación a nivel país cambian con el cambio de administración política. Entonces no hay una posibilidad de continuidad en el tiempo, es imposible. Si uno hubiera estado trabajando en proyectos de este tipo, se corta cuando cambia un gobierno y después tenés que volver a empezar, y eso es imposible, por costos, porque se te fue la gente, porque el investigador se fue a tu lugar, o por lo que sea. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que uno de los problemas gravísimos que tienen nuestros países es la falta de una continuidad de política científica, pero no nos puede sorprender porque también tenemos una falta de continuidad de política económica y de muchos casos, o sea, parece ser una constante. Bien, como ya estamos casi en los últimos minutos, quisiera, si Dulce quiere cerrar esta charla y avisar que la próxima reunión, tercera y última de la Semana de Ciencia y Tecnología, tendrá lugar el día 11 de diciembre a esta misma hora, 6 de la tarde, y el tema va a ser problemas ambientales en Argentina, que es también un tema que vale la pena considerar. Dulce, tiene la palabra de cierre. Muchas gracias, Celina, y gracias a ustedes también por acompañarme en esta mini presentación, que el objetivo era sobre todo, bueno, mostrar cómo en esta etapa, o sea, a partir de los años 60, todo lo que es el desarrollo científico y tecnológico tiene, podríamos decir, esta peculiaridad llamada la consolidación, por lo menos en cuanto a ciertos marcos políticos y sobre todo, bueno, en el mundo, en el ámbito académico. Y me parece que es importante porque además hubo un gran avance, sobre todo en lo académico a nivel de posgrados, en todo esto, o sea que realmente alcanzó desde el punto de vista
intelectual un desarrollo que no pudo, esa es la, digamos, la falencia, ¿no? Transmitirse al campo del mundo del trabajo, de la industria, de la profesión, y que esa realmente es una pérdida, me parece, irreparable, ¿no? O sea que en este mundo del conocimiento, que no sepamos aprovecharlo, me parece que es muy grave, porque así como hay factores que, como decimos, el hambre, etcétera, o investigar en el agro y la salud son fundamentales para un pueblo, también desarrollar ciencia y tecnología que sirvan realmente para ampliarse al campo profesional, para que a quienes se forman no tengan que emigrar, me parece que es algo que es una mirada que vamos a tener que tener en el futuro, porque perdemos no solo calidad intelectual, sino también humana, ¿no? O sea, porque realmente es una enorme pérdida para el país y eso no se recupera. Cuando fue en Grecia precisamente la crisis con la Unión Europea, emigraron muchos jóvenes, y cuando la Unión Europea, digamos, pudo volver a ayudar a este país, los griegos dijeron: lo que pasa es que no vamos a recuperar lo que hemos perdido, se nos han ido los jóvenes y eso no lo volvemos a capitalizar. Entonces, realmente tendríamos, sobre todo pensando que es un momento en el que se está dando mucha emigración de gente joven hacia el exterior. Realmente salieron artículos los otros días, uno terrible acá en La Nación, que se llama "Los padres del exilio, otra herida en una clase media desgarrada", ¿no? Y bueno, la mayoría de estos jóvenes que se van tienen un título universitario, algunos formados en universidades nacionales, otros privadas, pero todo, digamos, financiado por el Estado o por los particulares ciudadanos argentinos, que es, digamos, un capital nuestro, que se pierde. Seguro. Muy bien, muchas gracias. Cerramos aquí entonces, los invitamos para el 11, y en unos días, 2 o 3 días, estarán tanto el video del viernes como el de hoy subidos a la página, de modo que se puedan difundir para todos los que no han podido estar ahora con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes y hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.